Te mencionaré las 11 enfermedades más raras, a mi parecer. Primero, vamos a definir este tópico, y es que las enfermedades raras son aquellas que tienen una baja prevalencia en la población. Para ser consideradas como raras, cada enfermedad específica solo puede afectar a un número limitado de personas. Se podría dar un ejemplo como el siguiente, cuando afecta a 5 de cada 10.000 habitantes. Sin embargo, las patologías poco frecuentes afectan a un gran número de personas, ya que, según la OMS, existen cerca de 7.000 enfermedades raras en este mundo. He recopilado 11 patologías poco frecuentes, de las cuales no tienen ninguna jerarquía en particular. ¿Por qué?, se preguntarán. Es porque obviamente el clasificarla de la más rara a la menos rara es una complejidad en la que no queremos entrar. Aparte, hay 7.000. Yo no lo haría, ni con estas 11 puedo llegar a clasificarla entre la más rara a la menos rara. Trabajo muy duro, como un esclavo Ay, ya se me olvidó todo. Bueno, páguenme dinero. Insensibilidad congénita al dolor. Tienes insensibilidad congénita al dolor, Hannah Morgenthau. De seguro alguna noción han tenido con respecto a esta enfermedad, ya que es la más nombrada cuando se recae en estos temas. Esta enfermedad se explica por una anomalía genética que impide sentir dolor, calor o frío. Los enfermos tienen, además, alteraciones de la sudoración, lo que causa episodios de fiebre. Afecta de forma grave al sistema nervioso. Al no sentir los estímulos, los enfermos pueden autolesionarse con mayor facilidad. Muchos de sus síntomas aparecen tarde. Además, no existe ninguna técnica específica que permita diagnosticarla antes de su aparición. Progeria, la enfermedad de Benjamin Button, se caracteriza por un envejecimiento acelerado y prematuro. Afecta generalmente a niños. Los afectados suelen tener dificultades de crecimiento y desarrollar un cráneo de gran tamaño en relación a la estatura. Además, aparece alopepsia, piel arrugada y rigidez articular. No tiene cura ni tratamiento, y en la mayoría de los casos, las personas que lo padecen no superan los 15 años de vida. Síndrome de Capgras, también conocido como mal de Capgras. Este síndrome afecta el sentido de la identificación del paciente. Se caracteriza por una constante creencia de que un ser cercano y querido fue sustituido o reemplazado por un impostor idéntico. Digeusia. El término digeusia no se considera adecuado para referirse a esta condición, pero aún así se emplea, porque esta conlleva a referirse a una serie de anómalos síntomas que alteran el sentido del gusto en algunas personas. Esto provoca a quienes la padecen un cambio en la percepción de los sabores de bebidas y alimentos, muchas veces provocando una sensación considerablemente desagradable, transformando un sabor que puede considerarse delicioso en uno repulsivo de forma repentina. Síndrome del acento extranjero. Esta condición médica es muy curiosa, entre otras, porque suele originarse tras sufrir una lesión cerebral grave o un accidente cerebrovascular. Quienes padecen la condición desarrollan lo que pareciera ser un acento extranjero como efecto secundario a la lesión, tras una serie de fallas en la planificación de articulación y los procesos de coordinación, reflejados en el habla. Síndrome de Rapunzel. El síndrome de Rapunzel es el resultado del curioso trastorno psicológico compulsivo de la tricofagia, el acto de comer pelo en forma compulsiva. Provoca una compleja afección intestinal con dolor y tensión abdominal, la pérdida del apetito, náuseas, vómitos, pérdida de peso, sangrado y perforación intestinal. Se le dio este nombre por la joven de la larga cabellera Rapunzel, de la clásica historia de los hermanos Grimm. Síndrome de la mano loca o extraña. Se trata de una condición médica bastante perturbadora. Es una enfermedad mental en la cual una de las manos de quien la padece pareciera adquirir una personalidad propia y ajena.
la capacidad de obrar por su cuenta. Es un trastorno neurológico y aunque la descripción suena poco lógica, los síntomas en los pacientes siempre coinciden. En casos extremos, la mano termina significando un peligro para el paciente, provocando la autoflagelación. Se ha comprobado que la condición está directamente relacionada con el daño cerebral resultante de golpes, aneurismas o tumores, urticaria acuagénica o alergia al agua. Con lo importante que es el agua para la vida, ¿imaginás ser alérgico? Descubierta en forma reciente, consta la reacción alérgica del cuerpo en contacto con el agua. Se caracteriza por la aparición de manchas, bulbos rojos y blancos en la piel, provocando una intensa comezón y ardor al hacer contacto directo con el agua. Además, curiosamente, esta enfermedad ocurre prácticamente solo en mujeres, apareciendo en la pubertad. Inmunodeficiencia combinada grave, mejor conocida como síndrome del niño burbuja. El caso más popular fue el de David Vetter, quien vivió 13 años dentro de una burbuja plástica con filtros de aires, sistema para eliminar patógenos, ya que padeciendo esta condición, su sistema inmunológico era 100% ineficaz. Esta rara enfermedad genética vuelve absolutamente vulnerable al organismo, incapaz siquiera de respirar sin correr un riesgo mortal. La condición resulta no por una, sino numerosas mutaciones y fallas genéticas, además de la falta de adenosina desaminasa, hipertricosis o síndrome del hombre lobo. El síndrome del hombre lobo es una enfermedad genética que afecta a 1 de cada 1.000 millones de personas y desde la Edad Media hasta nuestros días se han registrado solo 50 casos. Los síntomas son evidentes: excesivo crecimiento del vello en el rostro, orejas y hombros, con casos en los que el síntoma se extiende también a muchas otras partes del cuerpo. Todo ocurre en el cromosoma número 8, donde una mutación resulta en una anomalía entre la dermis y epidermis, dando lugar a unos 5 millones de folículos pilosos más de lo normal. Ilusión de Cotard o síndrome del muerto viviente. Actualmente la enfermedad es la más rara del mundo. También se llama delirio de negación y más conocido como el síndrome de zombie o del muerto viviente. Consta de un avanzado desorden mental hipocondriaco tras el cual el paciente cree estar muerto física y literalmente, con sus órganos en putrefacción, pero por alguna razón aún consciente. Conciencia que también es momentánea, ya que por momentos el paciente se mira en el espejo y no logra reconocer su rostro. Ve un cadáver en su reflejo. Generalmente el paciente llega a creer que nunca podrá morir realmente, sino que será esta suerte de zombie por el resto de sus días. El síndrome de Cotard es una forma de psicosis delirante extrema. Bueno, con estos datos y estos 11 ejemplos de los 7000 que hay, hemos dado fin a este video. Espero y pronto se sumen a nuestras redes sociales, que les den me gusta a nuestras cosas, que se tiren a lo pandito.